¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a todos. Estamos ya en nuestra sesión semanal de El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial y amigo del Colegio de Abogados, el maestro Esaú Manzano González, que el día de hoy nos acompaña con un tema de mucha relevancia, muy polémico, por cierto, que ha sido de una reforma reciente en nuestro sistema político nacional, que va a tener un trasfondo muy importante y el día de hoy vamos a comentar referente a esa reforma. También nos acompaña la licenciada Yesenia Arévalo, que es la coordinadora de Ayuda al Ciudadano del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, y con el camarógrafo estrella y oficial, el coronel Delta Fénix. Vamos a la orden. Gracias. Estamos aquí a la orden. Bueno, maestro, la verdad es un honor que nos acompañe el día de hoy, nuevamente, como ya anteriormente, pero en sesión ordinaria del Colegio de Abogados. El día de hoy, pues estamos aquí en la Borra del Café de Escobedo, realizando esta programación, como ya anteriormente nos han prestado las instalaciones las personas directivas de aquí de la Borra del Café. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Primeramente, pues un agradecimiento por haberse dado espacio en su agenda. Yo sé que tiene una agenda muy apretada, que sale a diferentes partes del país, y que nos hayamos podido coincidir el día de hoy para poder realizar esta transmisión. Maestro, ¿qué nos puede decir usted sobre el tema? Bueno, primeramente la pregunta la va a realizar la primera pregunta que tenemos aquí. Lo va a realizar la licenciada Yesenia. Sí, buenas tardes, maestro. ¿Qué nos puede decir sobre la reelección? ¿En qué consiste? Gracias. Como bien acaba de decir usted, maestro, estamos en presencia en días recientes de un tema que ha generado mucha polémica. Esta polémica se ha generado a partir de que, en específico, el día 18 de marzo, en sesión ordinaria del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, se votó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ello implica que ya se regula de manera específica la reelección de legisladores, en el caso concreto de diputados y senadores. Esto desde luego dio lugar a que muchas voces empezaran a intervenir, algunas voces a favor, otras en contra. Ahora, sobre el tema de la reelección, bueno, nosotros afortunadamente podemos decir que hemos tenido una transición muy larga, iniciada a partir de la Revolución Mexicana, en la que se empieza a operar el principio de no reelección. Con esto se institucionaliza un régimen democrático para el país, y tras ello, bueno, se institucionaliza, como lo hemos manifestado, que cualquier representante de la sociedad, cualquier representante público en un cargo, tiene que llegar a ese cargo por la vía de la elección democrática y popular, de la elección justamente. La reelección implica, desde luego, la posibilidad legal y material de que un ciudadano que ya ha sido previamente elegido y que ocupa un cargo público tenga la oportunidad y quizá la aspiración de dar continuidad a un proyecto legislativo, también puede ser en el caso de los alcaldes, para que en este caso puedan continuar con un proyecto por varios periodos consecutivos y continuos inmediatos. Básicamente a eso se refiere el tema de la reelección. Muchas gracias, maestro. Actualmente, ¿cómo está regulado en nuestro país? Digo, ¿dónde está la reforma? Nuestro querido hermano. Ahora usted es el que llegó de repente. ¿Cómo está? El tráfico. El tráfico. Mi camarógrafo, Luciano González. Gracias. Sí, maestro, ¿cómo está regulado actualmente en nuestra legislación el sistema, y cuál sería la diferencia, lo novedoso? Es importante lo que menciona, porque desde luego
las voces que han pretendido sostener y de algún modo respaldar la regulación que se ha hecho en la ley de instituciones y procedimientos electorales, sostienen que la reelección no es un invento de ellos a partir de esta sesión que se tuvo el día 18 de marzo del 2020. Ellos aducen que hubo una reforma constitucional en el 2014, lo cual es cierto, que estableció la posibilidad de regular reelección de diputados y senadores, así como de alcaldes. Es decir, en el texto constitucional ya estaba contemplado desde el 2014 la posibilidad de reelección de diputados, senadores y alcaldes. Ahora lo que se hizo o lo que se pretende que se hizo para justificarlo es que solamente hubo una regulación en la legislación secundaria, porque constitucionalmente ya estaba previsto. De ahí precisamente que surge el cómo se regula. ¿Cómo se regula establecido? El artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el artículo que establece la posibilidad de esa reelección. Que, bueno, todavía no la habíamos visto hasta que ahora, en la reforma de la ley secundaria, ya se concreta. Desde luego todavía tiene que atravesar un proceso que implica que llegue la reforma y la minuta a la Cámara de Senadores para que finalmente sea un texto vigente. Pero ahorita, bueno, la Cámara de Diputados ya lo votó y ya lo aprobó. Muchas gracias, maestro. Maestro, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo es la forma de elección de los diputados, senadores y alcaldes? Y también, ¿qué importancia tiene para esto la ley de participación ciudadana? Bueno, desde luego, hay una confluencia, una concurrencia de distintas legislaciones que desde luego buscan consolidar el sistema democrático en el país. El hecho de que se busque en este caso la reelección de legisladores y de alcaldes, a veces tienden o se dirigen a consolidar proyectos que cada sea un partido político o una agenda política va marcando cada administración. La ley de participación ciudadana, desde luego, tiene mucha relevancia. Sin embargo, creo que los legisladores incluso han sido omisos al regular en la ley de instituciones y procedimientos electorales las leyes de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque para algunos analistas, la reelección tal como se contempla en el texto constitucional y en la legislación secundaria significa un retroceso democrático, porque puede implicar que cualquier ciudadano que tenga la aspiración de ocupar un cargo público le sea vedada esa posibilidad. Imaginemos que tal como quedó regulado ya en la Constitución y en la ley secundaria que acabo de mencionar, los diputados pueden reelegirse hasta por 4 periodos consecutivos. Es decir, los diputados federales que actualmente están ejerciendo el cargo de diputados federales pueden reelegirse y podrían ocupar ese cargo hasta el año 2030. Eso significa, entre otras cosas, que si nosotros aspiráramos a un cargo semejante, simple y sencillamente nos sería vedada la posibilidad de acceder a un cargo público semejante. Es decir, en ese sentido, las voces que dicen que esto es un retroceso pueden estar avaladas y de algún modo tienen razón. Porque además en la regulación secundaria se ha establecido que el aspirante a reelegirse como diputado o senador ya no tiene que renunciar al cargo para hacer campaña. Puede hacer campaña sin renunciar, aprovechando de algún modo el cargo, la publicidad que ello genera, haciendo campaña, digamos, de manera permanente y perpetuando algunos cotos de poder que hay al interior del recinto legislativo. Ese es uno de los grandes riesgos que se dice existen en este caso. Muchas gracias, maestro. ¿Nos puede hablar un poco más sobre la reforma tan polémica que surgió en los últimos días? Claro. Debo decir, creo que la mayoría de quienes aquí estamos nos hemos distinguido quizá porque
a lo mejor podemos tener algunas filiaciones ideológicas en materia política, pero también una de las características que debo de señalar de este honorable cuerpo de abogados que integran el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León es que no existen fundamentalismos y que, bueno, hemos percibido que hay voces críticas con independencia de la filiación ideológica en materia política. Esta reforma generó, como bien dice la abogada, una importante polémica por el hecho de que el día 18 de marzo ya estábamos frente a la contingencia derivada de esta pandemia del COVID-19. Entonces, cuando parecía que había temas más relevantes que discutir en el Congreso, algunos partidos acusaron de generar un albazo a el grupo parlamentario de Morena, porque fueron ellos los que llevaron la iniciativa de la reforma a esta ley de instituciones y procedimientos electorales. En esa sesión no estuvieron presentes los diputados del PAN, podríamos decir que no hicieron su trabajo como grupo parlamentario al no asistir, y solamente como voces en contra, los diputados de Morena se encontraron a los diputados de Movimiento Ciudadano. Es decir, tuvieron la gran mayoría para poder votar y que pues finalmente fuera aprobada esa reforma a esa legislación secundaria. De ahí que haya muchas acusaciones y señalamientos respecto a este albazo legislativo. Todavía está por verse que la Cámara de Senadores lo apruebe. Generó tanta polémica que les puedo decir que un senador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, aseguró en ese momento que en la Cámara de Senadores no iba a pasar esta reforma, quizá por el ruido y la controversia que ha generado precisamente. Sí es un tema que nos debe de llevar a la reflexión, al análisis y a la crítica, porque en sistemas como el nuestro, les decía, la reelección puede de algún modo ser un reflejo de la evolución o la involución del sistema democrático de un país. Puede significar que hay madurez en la sociedad mexicana o que simplemente ha habido un retroceso. Nos costó muchos años, precisamente de ahí derivó prácticamente la Revolución Mexicana por el principio de no reelección, que era un principio inamovible y que operaba tanto para el presidente de la República como para todos los demás representantes populares. Se consideró después que, bueno, el Ejecutivo Federal tenía 6 años y que ese tiempo era suficiente para que desarrollara sus políticas públicas y que de algún modo se pudieran reflejar en el entorno social. Se señalaba, por el contrario, que en el caso de los diputados y de los alcaldes no había tiempo suficiente para que un proyecto tuviera continuidad y se viera reflejado en nuestra sociedad. Un alcalde normalmente aspira a ejercer su administración durante 3 años, un diputado federal también 3 años. Entonces, había voces que decían, necesitamos más tiempo, porque normalmente nos encontrábamos con que en el primer año, sea en el caso de los diputados y especialmente en el caso de los alcaldes, llegaba gente que quizá no tenía la experiencia para estar en la administración pública. Un año normalmente que estaba perdido para, de algún modo, encauzar lo que se habían hecho mal en administraciones anteriores o para aprender, un segundo año en el que las cosas funcionaban más o menos y un tercer año que en nuestro argot popular lo conocemos como el año de Hidalgo. El año de Hidalgo. Exacto, que implicaba llévate cuanto puedas porque ya nos vamos. Entonces hubo intentos, algunos de ellos muy positivos. Debo citar, por ejemplo, el caso de Coahuila, que tuvo una reforma en su ley electoral. Ellos desde hace, si no me equivoco, aproximadamente 10 años, tienen la posibilidad, no solamente la posibilidad, sus administraciones municipales son de 4 años. Extendieron el periodo de las alcaldías para que no hubiera manera de pretextar el inadecuado ejercicio del poder público. Ahora con estas reformas lo que se busca es sí extender el periodo en el que se encuentran diputados y senadores
para, se supone que consolidar con ello, pues, políticas públicas que sean benéficas para la sociedad mexicana. Maestro, quisiera preguntarle cuáles serían los beneficios o los perjuicios en nuestro sistema político nacional. Bueno, puede conllevar varios riesgos, beneficios y perjuicios. En el caso de los diputados, debo decir, en mi particular opinión, es un exceso que la reelección pueda extenderse a 4 periodos consecutivos. Les decía al inicio que esto puede significar que los actuales diputados que iniciaron su periodo legislativo en el año 2018 se extienda hasta el año 2030. Eso es demasiado tiempo, eso es perpetuar a grupos de poder, eso significa perpetuar algunas personas en la Cámara de Diputados o de Senadores, negando la posibilidad de que otros ciudadanos comprometidos socialmente puedan aspirar a dichos cargos. Ese es uno de los mayores riesgos. Otro riesgo, desde luego, es que teniéndose una mayoría legislativa tan abrumadora como en estos momentos la tiene el grupo parlamentario de Morena, se pudiera convertir solamente en un instrumento para los fines del Ejecutivo Federal, que solamente votaran lo que se les dictara desde precisamente el Ejecutivo. Ese es uno de los mayores riesgos. Beneficios, quizá podríamos hablar de que sí podría haber continuidad en algunos proyectos, siempre y cuando, a mi parecer, esa posibilidad de estarse reeligiendo no se extendiera a un periodo tan amplio. Una de las cosas también que yo veo como un perjuicio o algo negativo es que también tienen la posibilidad de crear sus propias leyes. Muchas veces esto se vuelve cíclico y se vicia el mismo sistema. Digo, es mi opinión. Por supuesto. El hecho de que existan mayorías, como mencionaba anteriormente, tan abrumadoras en el Congreso, permite que se aprueben legislaciones que no necesariamente son las más adecuadas, no son las más justas. En algún momento platicábamos de algunas reformas que se han hecho que han traído más bien perjuicios en distintos ámbitos del sistema nacional. En alguna otra ocasión que tuvimos oportunidad de platicar en el Café del Derecho hablábamos, por ejemplo, de la reforma al 19 constitucional. Así es. Donde, hablando ahorita y platicando de manera marginal sobre el tema, cuando implementamos el sistema penal acusatorio, intentábamos sostener este sistema en un principio fundamental, que es el principio de presunción de inocencia. Ese es el gran pilar de un sistema acusatorio y adversarial. Por eso hubo voces que criticamos que el artículo 19 constitucional estableciera un catálogo de delitos graves que implicaran prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Ya era criticable ese artículo con ese... se contraponía con el mismo principio de presunción de inocencia. Exactamente. Nos encontramos con que el año pasado fue reformado el artículo 19 y se amplió el catálogo. Y eso gracias precisamente a una mayoría como la que tiene el grupo parlamentario de Morena. Claro, también votado por otros partidos, pero desde luego eso nos lleva a la reflexión de que quienes legislan, obviamente, en muchas ocasiones no saben o no conocen de los temas que están votando. Desde luego eso en perjuicio y en franco daño y demérito de lo que necesita una sociedad como la nuestra. Maestro, vamos a mandar unos saludos. El licenciado Pedro. Quiero mandar un saludo a nuestra queridísima amiga, colega, participante de este Colegio de Abogados y Criminologos del Estado de Nuevo León, a la licenciada Norma Salas. Un saludito. Muchas gracias porque siempre... La secretaria del colegio. La secretaria del Colegio de Abogados, que siempre nos sigue en cada transmisión. Y le pedimos a todas las personas que nos están viendo en esta linda transmisión
que compartan para poder llegar hacia más hogares. ¿Les doy la palabra, licenciado? Muchas gracias, Pedro. Bueno, vamos a continuar con ahorita que estamos hablando de las capacidades, ¿verdad? Maestro, tomando en cuenta que el legislador es una persona, o debe ser una persona, que va a crear, debe tener conocimiento de lo que está haciendo, en el sentido de que si yo contrato un panadero, pues yo lo mínimo que espero es que sepa hacer margaritas, franceses, conchas, donas, ¿verdad? Si yo tengo un taller mecánico y contrato un mecánico, yo lo mínimo que espero es que este hombre sepa hacerle la afinación a los carros, cambiarle balatas, cambiar clutch. Sería, creo que lo mínimo que espero yo como mi empleado, tomando en cuenta que el patrón es el ciudadano. Pero encontramos figuras dentro de nuestros legisladores locales y federales que no tienen la más mínima idea del concepto de derecho. Desconocen totalmente los principios rectores de los sistemas. En este caso, el sistema penal acusatorio. Son personajes que vienen de la farándula, que son deportistas, que en su negocio son muy buenos. Por ejemplo, a mí Carmen Salinas, pues como la corcholata, ha hecho un excelente papel en la aventurera y pues me da mucha risa cuando salían las ficheras, pero como legisladora la verdad nos queda de ver. Entre otros personajes. ¿Qué nos puede usted decir dentro de esta reforma? Esa misma, no sé cómo llamarle, nepotismo, y más que todo los plurinominales, porque son favores que son personajes que están ahí haciendo leyes que nos van a afectar a nosotros en un presente y en un futuro, pero nadie los eligió. Son favores políticos, les podríamos llamar. Esta reforma, yo sé que es una reforma que hay antecedentes históricos, mas sin embargo, desde la Constitución, que fue uno de los principios de la Constitución, de la nueva Constitución de 1917, el de no reelección. ¿Usted cree que esta nueva reforma pueda apoyar el que esas malas praxis de tener legisladores con falta de capacidad para legislar pueda ser favorable en el sentido de que se pueda reformar exigiendo que tengan preparación mínima de conocimientos acreditables, obviamente, en instituciones obviamente reconocidas, de que tienen el conocimiento necesario para poder realizar ese trabajo? Es un planteamiento, desde luego, muy, muy interesante, abogado, porque en efecto hemos visto legisladores que no tienen ninguna relación con el sistema parlamentario, no tienen conocimiento de sistemas parlamentarios, no tienen conocimiento de derecho, de leyes, etc. Lo grave, debo decir y añadir, que todo legislador, diputado o senador tiene siempre un grupo de asesores que lo apoyan haciendo iniciativas, redactando las iniciativas de ley, etc. Antes de llegar al legislador que nos representa en la Cámara de Diputados o con los senadores, pasan un filtro de esos asesores. Entonces estamos dirigiendo una gran cantidad de presupuesto a pagar a asesores y a diputados que en muchas de las ocasiones no sirven o no nos están dando los resultados adecuados. Ahorita menciona usted, por ejemplo, a diputados que han sido quizá deportistas, han pertenecido al mundo de la farándula, que quizás son los casos más notables, pero también hemos tenido o tenemos en la actualidad políticos que han tenido una vida bastante larga dentro de la administración pública,
como políticos. No voy a No mencionar, decimos marcas. no voy a decir nombres en efecto, pero sí voy a decir que aquí en el estado de Nuevo León se me pueden ocurrir dos personajes. Uno que es senador, que incluso recientemente hizo una declaración disparatada pidiendo que al subsecretario de Salud, por ejemplo, se le denunciara. No solamente lo pidió, sí acudió a la FGR, la Fiscalía General de la República, a interponer una denuncia contra el subsecretario de Salud por tentativa de genocidio. Imaginen eso. Sí, ya sé quién es. Ese mismo senador, el mismo, y eso es Que está pidiendo la pena de muerte. eso Ay, es lo que- bárbaro, bueno. tan absurdo y ridículo, que en efecto solicitó que se volviera a implementar la pena de muerte en nuestro país. Y eso revela dos cosas: o una total y absoluta ignorancia del señor por la legislación que rige en este país, o de plano una forma de hacer demagogia y de engañar a sus electores. Engañar a la gente. Engañar a la gente a sabiendas de que lo que propone simplemente no es posible. En el caso, por ejemplo, de la pena de muerte, es material y legislativamente imposible. La razón es que desde 1969, con la Convención de la Haya y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con aquel pacto que conocemos como Pacto de San José de Costa Rica, se prohíbe a los países miembros y signantes la pena de muerte. No existe la posibilidad de reserva para los estados que signan esa convención. Es decir, no puede haber marcha atrás, y las convenciones, tratados internacionales, tal como dispone el artículo 133 constitucional, son ley suprema, como la Constitución. Entonces, nos encontramos precisamente con personajes que se atreven a hacer este tipo de aseveraciones o este tipo de peticiones. A propósito de lo que menciona, este tipo de propuestas de reelección nos deberían de llevar justamente a la posibilidad, si estuviéramos en un sistema democrático maduro, a castigar a los legisladores que no sirven. ¿Se quieren reelegir? Tendríamos que tener la posibilidad y la aspiración de castigarlos, dejándolos fuera como legisladores, evidenciando que no están haciendo bien su trabajo. Eso es a lo mejor a lo que podremos aspirar. Tristemente debo decir que este legislador al que hago referencia, que es senador, lo que está revelándonos, por el contrario, es que hemos sido malos electores en muchas ocasiones. Nosotros somos responsables de que gente como ellos estén ocupando un cargo De hecho, público. fue por elección popular, es senador. Y hay una muchacha ahí también que es senadora por, nunca lo he escuchado hablar. Por equidad de género, creo. Por aquí Creo que- que creo que a lo por mejor la equidad de género. metieron porque nunca he visto que hable, ¿verdad? Siempre le está cargando la carpeta a Samuel. No sé si sea la asistente, pero bueno, qué pena. La verdad es muy penoso que un senador tenga ese tipo de ideas. Maestro, ya para finalizar esta sesión y esta del Café del Derecho, ¿cómo podemos localizarlo? ¿Cómo pueden las personas localizarlo en sus redes sociales? ¿Algún teléfono? Sabemos que usted tiene asuntos en Estado de México, Puebla, en diferentes partes del país. Aquí en Nuevo León, ¿cómo puede la gente contactarlo en caso de que requiera una asesoría o una gestión de un negocio o algo? Gracias, muy amable. En efecto, primordialmente desarrollamos nuestra actividad profesional aquí en el estado de Nuevo León, la Ciudad de México y Puebla. Mi teléfono es el 844-858-1179. También me pueden localizar en mi página de Facebook como Esaú Manzano. Desde luego, siempre mi gratitud ante ustedes por esta apertura, que toquemos temas de interés no solamente local, sino nacional. Aprovecho también para enviarles un saludo afectuoso
a todos los conocidos de Puebla. Hoy es 5 de mayo. Sí, cómo no. Hoy conmemoramos, si no me equivoco, el 157 aniversario del triunfo de las tropas comandadas por Ignacio Zaragoza, Así que es. era coahuilense, Ya paisano. era paisano ante el ejército invasor, ante los franceses. Hoy es un día especial para México, es una fecha festiva y la verdad es un honor festejarla aquí con usted, con esos amigos, este grupo de amigos, Pedro Guerrero, el Coronel Delta, licenciada. La verdad, le agradezco mucho, maestro, que nos haya este día tan especial apartado en su agenda. Yo sé que por cuestiones de trabajo no se pudo materializar el sábado, pero ya el compromiso es cumplido. Es para mí un honor, le vamos a hacer entrega de un reconocimiento por parte del equipo de trabajo del Café del Derecho, por parte de Pedro Guerrero, Coronel Delta, su servidor, que dice así: otorga el presente reconocimiento al maestro Esaú Manzano González por su colaboración como invitado especial del programa en vivo por redes sociales, Facebook Live, El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia, compartiéndonos el tema, el derecho parlamentario y la reelección de diputados y senadores, en fecha 5 de mayo del año en curso, en las instalaciones de La Borra del Café. Dado y firmado en Monterrey, Nuevo León, el 5 de mayo del 2020, por presidente, el licenciado José Héctor Sánchez Hernández, su servidor, el coordinador de Jurídico para el Pueblo, el licenciado Pedro Guerrero Gallegos, y la coordinador Apoyo al Ciudadano, licenciada Yesenia Arevalo Vázquez. Maestro, es un honor. Muchas gracias. El honor es mío. Muchas gracias. Gracias. Y pues para finalizar, el próximo día 8, el viernes, maestro, vamos a tener también, muy probablemente aquí en Aula del Café, no hemos hablado sobre la locación donde vamos a realizar nuestra próxima programa, que va a ser con el maestro Fernando Calderón. Está invitado, nos puede acompañar ese día para hacer un quórum más especial del Café del Derecho. Entonces, Pedro, Pues los invitamos a todos a que nos sintonicen el próximo 8, el viernes, si es el viernes, igual a las 8 de la tarde, noche, 7:30. 7:30. Estamos haciendo A las 7:30 vamos a estar con nuestro queridísimo amigo Fernando Calderón con el tema de ciberseguridad. Para que nos sintonicen, va a ser un tema de excelencia, un tema muy bueno, muy fresco, donde vamos a estar hablando de todas las plataformas, WhatsApp, Facebook, hackeos, a dónde pueden acudir al momento de tener alguna violación, algún delito cibernético. Y pues los invitamos. Esto fue el Café del Derecho en busca de la justicia. Reflexiones Jurídicas. Estuve con mi compañero, el licenciado Héctor Sánchez, con la licenciada Yesenia Arevalo, un gran invitado, maestro Esaú Manzano, y en las cámaras, como siempre, nuestro queridísimo amigo, el coronel Delta Fénix, Luciano González. Gracias, y esto fue El Café del Derecho Reflexiones jurídicas en busca de la Justicia.